para poder tener ahí la segunda clase, ahí que lo disfruten. Hola a todos, buenas noches. Am, Espero estén bien. ¿Me escuchan bien? Me gustaría saber si me escuchan bien. ¿Se escucha Sí, se bien? escucha bien. Sí, se Se escucha bien. escucha. Sí. Ok, Sí, claro. gracias. La dinámica hoy va a ser un poco diferente. Eh, la semana pasada, bueno, era la primera clase. eh, Hubo un poquito ahí de tiempo hablando acerca de las tareas y todo lo demás, pero hoy lo vamos a hacer un poquito diferente y no se preocupen, ahí terminamos a las 9:30. Eh, es muy importante su lectura. Recuerden, esa es la parte fundamental, su lectura, y no se desanimen. eh, Cuando nos ponemos a leer y empezamos a escuchar diferentes tipos de ideas, de pensamiento, filosofía, puede que en algún momento nos sintamos un poquito abrumados, pero no debe ser así. Recuerden de que es parte del pensamiento de muchos hombres, ¿verdad? Hoy día. eh, y no se sientan abrumados por eso para nada. Vuelvan a leer ese libro de 12 puntos de Norman Geisler. Es muy bueno. Este, Se piensa también de que si uno logra entender el libro de 12 puntos, va a poder dominar con mucha facilidad lo que es apologética. Es un buen libro, aprovechenlo al máximo, lean, relean. Eh, Todo es práctica, todo es práctica. Entre más pensamos, entre más analizamos, más comprendemos. Y eso es fundamental para nosotros. Entonces, nada más lean, relean. Por eso no es mucho la lectura, porque este, la idea es que ustedes aprendan y sobre todo analicen y hagan pensamientos propios, lógicamente agregado a lo que se está leyendo, a los diferentes tipos de pensamientos que hay. Entonces, espero que les esté yendo bien, espero que no se desanimen para nada. eh, y pues vamos a dar inicio a nuestra clase hoy, y como les dije, vamos a mantener el rango de tiempo, y esperamos poder terminar bien. Si no, de igual manera, se les pasa la presentación y ustedes la van a tener, además del audio, ¿verdad? Que es importante también. Entonces, acompáñenme a orar para que demos inicio a esta clase. Buenas noches, Padre Dios Todopoderoso. Le damos las gracias, papá, por su gran amor, por su gran misericordia. Padre, venimos delante de usted, Señor, pidiendo sabiduría siempre. Pidiendo, papá, ayúdanos, por favor. Te ruego, le suplico, Padre Santo, que nos ayudes, que podamos, Señor, llegar a ese entendimiento, papá, de tu palabra, de tu amor. Ayúdanos a entender de tu sabiduría. Ayúdanos a entender, Señor, de tu palabra, de tu amor. Padre, por favor, llénanos de ti. Padre, que sea tu Espíritu Santo siempre llevándonos, Señor, a usted. Padre, en el nombre de Jesús le pido y le ruego que quede con nosotros y que pueda abrir nuestra mente, pueda abrir nuestro corazón, y que la gloria sea para usted. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Déjenme compartirles acá un momento. Ok, ahí está. Ok. La clase que vamos a estar llevando hoy se llama ¿Por qué debemos hacer apologética? Unos dos o tres que nos puedan compartir. Sé que hay muchos, pero podemos compartir unos dos o tres ahí.
que pueda decir por qué debemos hacer apologética? Sí, Vamos. buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Sí, bueno, la misma palabra nos enseña, ¿verdad? Que debemos, pues, defender la sana doctrina, ¿verdad? Que está en la palabra del Señor. Y eso estamos llamados como cristianos, ¿verdad? A, pues, hacer que prevalezca siempre la verdad, Amén. Qué bueno. ¿verdad? Eso es lo que yo quisiera comentar. Bendiciones. Bien. Gracias. ¿Alguien más? Uno más. También, pues es como hacer un análisis de lo que es la defensa razonada, ¿verdad? A favor de la verdad. Hacer un análisis y pues obviamente tener diferentes, o sea, conociendo los diferentes pensamientos, las tendencias, muchas cosas para poder defender la verdad. Ok, gracias. Vamos a ir a la escritura que siempre va a ser importante, ¿verdad? Repasar. Y dice lo siguiente: si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demanda razón, la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquellos en que, para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Entonces, lo que mencionaban, ¿por qué debemos hacer apologética? Ahí está la razón, y es porque es un mandato. En primer lugar, es un mandato. Por eso es que nosotros debemos de hacer apologética o defensa de la fe. Que eso no se nos vaya a olvidar. No lo hago porque quiero que me noten, porque se den cuenta de que yo tengo un gran conocimiento. No, no se trata de eso, se trata de que lo hago porque es un mandato. Y es por eso que yo, a través de la apologética, voy a llevar a las personas a la verdad, como nos decía nuestro hermano también. Recordar que siempre debemos de estar preparados, no de vez en cuando, que no se les olvide. Fíjense que tenemos un gran problema hoy día, y es que eh, muchas veces menciono esto, es que nosotros creemos en Dios, ¿ok? Y el Dios que nosotros seguimos es el Dios que se presentó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, se presenta en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Pero cuando preguntamos acerca de cuánto realmente nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento o tenemos conocimiento del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que hay un gran desconocimiento del Antiguo Testamento. De hecho, hay personas que dicen, muchas iglesias se han vuelto nuevas testamentarias. ¿Por qué? Porque no quieren hablar del Antiguo Testamento, porque lo consideran a veces un poco difícil, quizás complicado, pero para poder nosotros, si nosotros decimos en nuestra lógica que nosotros seguimos al Dios de Israel, entonces tenemos que conocer toda su historia. Eso lo tenemos que entender. Entonces, es muy importante que nosotros debemos de mantenernos entonces en constante relación con Él. Tenemos que tener un profundo conocimiento de quién es Dios, de quién creó los cielos y la tierra, para nosotros estar siempre preparados, no solo en el Nuevo Testamento, sino en toda la Escritura. Entonces, recordemos eso, debemos estar siempre preparados. No es de vez en cuando, no es una vez al mes, no. Es algo que debe de ser parte de todo creyente, de todo discípulo. Eso debe ser parte de nuestra vida. Esa constante, esa disciplina que debemos de tener y de tener conocimiento profundo. Por eso Pablo defendía como defendía.
¿Por qué? Sabemos de que Pablo había sido un hombre instruido, capacitado en la ley de Dios. Entonces, él podía y tenía la capacidad de poder hacer lo que, defender lo que defendía de una manera magistral, porque él tenía conocimiento de todo eso. Entonces, es nuestra responsabilidad de desarrollar nuestro análisis, comprensión. Recuerden, ahorita hablábamos con, no recuerdo quién, uno de los hermanos dijo, es que es mucha filosofía, es que la Biblia, la vida está llena de eso. Somos ricos en eso. Entonces, es muy importante que nosotros desarrollemos nuestro análisis, nuestra comprensión de las verdades fundamentales de Dios. Es sobre eso que damos nosotros razón a los ateos que sí hay un Dios. Eso es lo que nosotros le vamos a hacer entender, que no o sea, que no es como ellos piensan. Eso es para los ateos, pero es que no luchamos solo con los ateos. Entonces, a los que piensan que otras religiones son correctas, por ejemplo, tenemos que mostrar que hay una religión que sí es verdadera. Entonces, nosotros debemos de estar siempre. Y esto que quede bien claro, nosotros no defendemos solo fuera de la iglesia. Nosotros defendemos dentro de la iglesia. Eso es muy importante. Por eso debemos de hacer apologética. La apologética no es para insultar, no es para humillar, es para que las personas razonen y cuestionen sus creencias. Y al final, bueno, su propia conciencia, como dice, que los avergüence de todas esas falacias que ellos han creído por mucho tiempo. Entonces, en primer lugar, debemos de entender de que la apologética, ¿por qué debemos de hacer apologética? Porque es un mandato, lo vemos ahí, que debemos de estar preparados. Debemos de estar nosotros preparados siempre, siempre. Y para que estemos siempre nosotros preparados, tenemos que estar con una disciplina constante, constante en Dios. No me queda duda de que Dios es el que da la sabiduría, es Dios el que da el entendimiento, el conocimiento profundo de la verdad. Eso debemos de tenerlo siempre en cuenta. Ahora, ¿por qué vamos a hacer apologética? Bueno, porque podemos razonar también a través de ella. Notemos lo que dice Romanos, capítulo 12, 1. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Vean qué escritura. Dice que les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Entonces, hay una pregunta y me gustaría escuchar a dos o tres que nos puedan compartir. Siéntanse tranquilos. Lo importante es participar y poder hacer esto diferente. ¿Qué entienden por razón? ¿Qué es la razón? Porque habla de que nuestros cuerpos debemos de entregarlos en sacrificio vivo, aceptable a Dios, que es el culto racional. En otras palabras, que es la razón de ustedes, el análisis de ustedes. ¿Qué es la razón? ¿Qué entienden por razón? Es un entendimiento claro. ¿Es un entendimiento claro? Sí. Ok. ¿Alguien más? Hola, La, buenas ra- noches. la razón es como el motivo, la razón es como el motivo, Andrés, el motivo Ajá. por el cual, ¿verdad? Nosotros presentamos algo. Ok. El motivo por el cual nosotros presentamos algo. Vean qué interesante. La razón es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. Capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas, oigan bien, o conceptos y obtener
conclusiones o formar juicio. Entonces, la razón es fundamental. A través de la apologética, nosotros podemos entonces razonar, podemos entonces analizar, y eso es muy importante. Es muy importante que entendamos eso. No podemos pensar de que sin la razón vamos a poder nosotros hacer una buena apologética. Entonces, ahora, es una ley también. Además de que la razón nos dice que son ideas, son conceptos, y a través de ella obtenemos conclusiones o formas de juicio, también tenemos que entender que es una ley inmutable, es decir, es algo que no puede cambiar, inmaterial, porque todo está aquí y va unido a la lógica. Esas leyes proporcionan un puente entre las mentes, también proporcionan un puente hacia el mundo exterior. Ahora, la lógica entonces, la lógica y la razón no es, como dice Frank Turek, también otro apologista, no es un juego de palabras, es algo muy serio. Es el medio por el cual entendemos todo sobre la vida, a diferencia de los animales. Nosotros, a través de la razón, a través de ella, nosotros podemos entonces conectar cosas y podemos concluir cosas. Eso nos sirve como puentes a nosotros. Hace algunos años leía en un libro de que se hablaba de los 50 libros leídos y de los 50 libros no leídos. Y que nosotros necesitamos de ambos para poder tener una mejor comprensión de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que los 50 libros leídos es todo aquello que yo leo. Todos los libros que yo logro obtener y los puedo leer. Esos son los 50 libros leídos. Los 50 libros no leídos es la vida misma. Es aquella que te lleva a la reflexión, te lleva a pensar o nos lleva a pensar, nos lleva a meditar y entonces conectamos las cosas. Entonces eso es la razón. La razón es inmutable también, además de poder llegar a tener la capacidad de hacer un juicio, de poder tener un análisis, pero también es inmaterial y entonces va unido todo. Entonces son puentes muy fundamentales. Entonces la lógica y la razón van de la mano y son fundamental para nosotros siempre poder defender. Por eso es muy importante no estar pensando en quién me pregunta, en la pregunta, sino quién me pregunta. Es importante conectarnos siempre con las personas para poder yo comprender, para poder yo entender, para poder yo ayudarle. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿de dónde proviene la razón? Dos más que me puedan decir, ¿de dónde creen ustedes que proviene la razón? Buenas noches, Andrés. Yo creo que proviene de la capacidad que tenemos de procesar el conocimiento con todo lo aprendido o con todo lo vivido, y de esa manera pues tomamos decisiones o emitimos juicios y viene de nuestros procesos mentales. ¿Ok? ¿Alguien más? También, sí, yo pienso también que puede provenir acerca de nuestro conocimiento, o bueno, acerca de lo que, porque no podemos tener un conocimiento, siempre tenemos que estudiar más la Biblia, ¿verdad? Pero con lo que ya sabemos de nuestra Biblia, podemos formar esos conceptos, esas ideas con lo aprendido a través de nuestra vida como discípulos, ¿verdad? Amén. Vean qué importante es lo que acaban de mencionar, pero más que eso, porque eso es algo que ya nosotros tenemos. Pero ¿de dónde viene todo eso? ¿Por qué ustedes analizan? ¿Por qué yo analizo? ¿Por qué yo pienso? O sea, ¿de dónde? Es la capacidad que Dios nos dio. Amén. Vean qué interesante. Fue Dios. Entonces las leyes de la lógica y de la razón
no son meramente concepciones humanas. No es algo que es producto nuestro. No es algo que yo lo desarrollé. No es algo que yo me lo inventé. No es algo que sale de mi ser. No, es las leyes, oigan bien, y la lógica, el razonamiento, son concepciones que son de Dios. Fue Dios quien puso la razón en el hombre. Es muy interesante que hay un ateo que se llama Gordon Stein que dice que, y habla más bien de que la lógica es una ley de la naturaleza. Un ateo dice que la lógica es una ley de la naturaleza y hacemos uso de ella sin darnos cuenta. La gente no está pensando, esto me lo puso Dios, esto viene de Dios, y entonces nosotros hacemos uso de la razón. Un niño hace uso de la razón sin saber de dónde. Solo es algo que está en nosotros, es algo que Dios puso en nosotros, y eso es muy importante que nosotros lo entendamos muy bien. Entonces, las leyes de la razón y la mente son importantes. Entonces, ahora, ¿por qué se habla de leyes que provienen porque son reglas que ya están en nosotros? No es algo que nosotros nos inventamos. El pensamiento está en nosotros. Entonces se conocen como esa ley que viene de Dios, y las leyes provienen siempre de legisladores. Si un ateo dice que son leyes, entonces, ¿de dónde vienen esas leyes? Si todas las leyes, por lógica, sacamos de que vienen de los legisladores. Eso es lo que toda experiencia nos ha enseñado a nosotros. ¿Por qué pensar entonces que las leyes naturales y las leyes de la lógica o la razón son excepciones y no vienen de Dios? Por eso es que la apologética nos va a llevar mucho al pensamiento filosófico. Entonces, si seguimos la evidencia, ¿hacia dónde nos lleva? Nos lleva directamente a la misma mente eterna que creó el universo. Dios puso eso en nosotros. Dios creó eso en nosotros. Y vean, Dios nos creó, nos cuida y no nos ha abandonado. Él ha dejado la razón y las escrituras para que la podamos analizar y entender. Y esto es lo que a mí me ha agradado siempre de Dios, que Dios no es un despiadado, no es alguien que tenía un corazón fuera de lugar y que nos dejó, que dejó a su creación sin dirección. No, Él ha dejado más que dirección. Parte de su ser habita en cada uno de nosotros. ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama amor. Es increíble que Dios, parte de Él, puso en nosotros para que nosotros podamos entonces hacer análisis y a través de sus escrituras nosotros podamos entenderlo, podamos analizarlo y podamos llegar a una comprensión que nosotros necesitamos para poder estar cerca de Él. Ahora notemos lo que dice Pablo. Vean, el culto es racional, orar, cantar y con el entendimiento igual a razonar. Vean, ¿qué debo hacer entonces? Según Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 14:15. Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Lo que Pablo nos enseña acá es sumamente importante. No es orar por orar, sino saber que estamos orando. Ni cantar por cantar, sino saber qué canto, a quién le canto y por qué le canto. Pablo anima a conectar lo que conozco, que en este caso es la razón, que es inmaterial, pero que habita en nosotros, con lo que nosotros podemos entender. Entonces, Pablo nos anima a eso. Entonces nos conectamos, ¿ok? Con la razón que es inmaterial, que habita en nosotros, más el conocimiento de las cosas que nos rodean. Entonces, ¿qué aprendemos? Que la adoración a Dios es racional. Tiene que ser la razón. Tiene que ser con la razón
La razón es una parte importante dada por Dios que el ser humano la trae ya en el ADN. Desde pequeño va a razonar, desde pequeño va a entrar en entendimiento, que va madurando poco a poco, sí, pero él va entendiendo muchas cosas. Entonces, la adoración a Dios ni es irracional, ni es emocional. Es por eso que debemos de analizar y pensar las cosas de Dios y de la vida. Y es por eso que hoy nosotros vemos mucho pensamiento distorsionado y que muchas veces nosotros vamos a decir, qué raro esto, pero nosotros no vemos esto o no lo vemos desde la óptica de Dios. ¿Por qué? Porque muchos se dejan llevar por lo irracional y por lo emocional. Es decir, hacen algo sin haberlo pensado antes. Hacen algo sin haberlo analizado antes. Entonces, todo tiene que ser analizado y pesado, en primer lugar, para nosotros con las escrituras. ¿Ok? Y la misma lógica y la misma razón nos va a llevar a esa comprensión, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no solo con los ateos, sino con los diferentes tipos de pensamientos con los cuales nosotros nos vamos a encontrar hoy día. Por ejemplo, también, ¿por qué debemos de hacer apologética? Porque también la apologética nos lleva a la comprensión de Dios. Y esto es lo fundamental para nosotros. La apologética nos lleva a la comprensión de Dios. ¿Ok? La fe es racional, razonable. No es emocional. No es emocional. Por eso hoy día vemos cosas raras que suceden en algunos movimientos, eh, en algunas iglesias, porque no lo están haciendo de manera consciente, no lo analizan, no lo estudian desde el punto de vista de Dios, no del hombre. ¿Ok? Eso es muy importante. Siempre es que Dios nos ha enseñado, como Dios nos ha ilustrado incluso a través de la historia de la Biblia. Entonces, también es importante. ¿Por qué? Porque la comprensión nos lleva al compromiso de adorar a Dios y su misión. Eso es muy importante. Entonces, la comprensión nos lleva al compromiso de adorar a Dios y su misión. El mejor ejemplo que podemos nosotros ver en esto, además de Jesús, tenemos a Pablo. ¿Recuerdan cuando Pablo llega a decir que él estaba dispuesto no solo a ser atado, sino a morir por causa de Jesús? ¿Por qué Pablo llegó a ese entendimiento? ¿Cómo llegó a pensar de esa manera? Entonces, uno, llegó a comprender a Dios. Segundo, la comprensión lo llevó a un compromiso total. No era parcial. Pablo no vivía su cristianismo de manera parcial. Que alguien diga, bueno, yo por Cristo no estoy dispuesto solo a ser atado, sino a morir, es porque él ha entendido algo muy importante en su concepto de Dios. Pablo comprendió que el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Esa comprensión, aún dentro de nosotros, aún dentro del creyente, todavía no se ha logrado entender. No se ha logrado, no hemos podido llegar a entender a Pablo, que Pablo dijera que el vivir era Cristo y el morir era ganancia, es algo que todavía no hace eco en nuestra vida. Pablo sabía de que ir a Dios era 1000 veces mejor que vivir en la tierra. Jesús, cuando está siendo crucificado, cuando está siendo crucificado, él dice a las mujeres, ¿qué le dice? No lloren por mí, lloren por ustedes. Qué comprensión más increíble. O sea, eso nos lleva a una adoración total a Dios, donde yo digo, o donde nosotros decimos, me despojo por completo del yo. No hay lugar para mí. No, aquí quien cabe es Dios, no yo. Cuando Dios llama a Abraham, increíblemente, Dios llama a Abraham y le dice a Abraham que deje su tierra, sus parientes,
y que se vaya a una tierra que él le va a mostrar. Ni siquiera le dice que es una tierra que él le va a regalar. ¿Y qué hace Abraham? Sale. Pero eso no es lo más increíble de Abraham, sino que Dios viene y le dice que sacrifique a su hijo, a su único hijo, que le había costado tanto tiempo llegar a tener, y le dice que lo sacrifique. ¿Y qué hace Abraham? Sin demora parte para sacrificar. Entonces, la comprensión, cuando nosotros llegamos a entender esa totalidad de quién es Dios, nos lleva a un compromiso real a Dios. Y no solo a Dios, a la misión. Es muy importante esto. La apologética no es solo por hacer defensa de nuestra fe, es para llevar a la gente a Dios. Ese es el plan, ese es el propósito. El propósito es convertir personas. El propósito es que las personas digan, Dios es real. Dios no es una filosofía de vida en abundancia, y ese es nuestro trabajo que debemos de estar haciendo, porque hay diferentes también pensamientos que la sociedad hoy tiene acerca de Dios. Hablando en nuestro contexto, ¿me pueden dar un ejemplo de pensamiento que ustedes creen que no son correctos y que se escucha mucho, por lo menos en Latinoamérica? Dos ahí que me puedan decir, yo he escuchado esto que para mí está fuera de lugar, o esto es una tendencia o se ha vuelto una tendencia en nosotros. Todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos llevan a Dios. Otra que yo he escuchado es que Dios es amor y perdona lo que sea, que no importa lo que hagamos, igual nos perdona. Es increíble, ¿verdad? ¿Y qué piensan ustedes con eso con eso que acabas de mencionar? ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso que con lo segundo nos justificamos mucho a pecar, porque decir, bueno, pues Dios me va a perdonar, entonces quizás lo utilizamos para justificar lo que hacemos mal. Excelente. Ok, alguien ahí me puede buscar, podríamos leer Juan 3:16, 17 y 18, si no me equivoco. Tal vez alguien ahí que pueda ayudarme. Si tiene la NBI, podría ser la NBI. Vamos a ver qué dice la NBI. ¿Alguien que nos pueda ayudar? ¿La leo? Sí. ¿El 16 hasta dónde? Yo le digo cuando para. Vamos a ver. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Ok, ahí. Cuando se lee solo Juan 3:16, que según es el versículo más famoso del mundo, de la Biblia, y nos quedamos solo con eso, es increíble. Uno dice, bueno, Dios ama, ¿no? Dios ama tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero cuando leemos nuevamente, si no me equivoco, fue el 18. A ver si lo puedes volver a leer. El 18. Ok. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído. El que no cree ya está condenado. Entonces vean los pensamientos. Vean cómo nosotros, aún dentro de nuestra iglesia, esto es doloroso para nosotros. Es doloroso para todos. Ahora les voy a decir por qué es doloroso. Si mi mamá no cree en Dios, ya está condenada. Si mi papá no cree en Dios, ya está condenado. O sea, no necesita un juicio cuando Cristo venga, porque él ya está condenado o ella ya está condenada. Es triste, es duro, pero este tipo de cosas no se quieren escuchar. Entonces, vean los tipos de pensamientos que hay. Pero cuando nosotros vamos a las escrituras, nos damos cuenta de que no, yo tengo que creer para no estar. Pero si no creo, ya estoy.
Entonces no necesitamos juicio. Por eso, voy a tener un poquito, amemos la misión. No dejemos de compartir la fe. ¿Cuánta gente está condenada? ¿Cuánta gente ahorita está sin Cristo? Tu primo, tu sobrino, tu amigo, que no tiene a Dios, ya está condenado. La ira de Dios está sobre él. ¿Y qué es la ira de Dios? Según Romanos, es el abandono total de Dios. Por eso dice que él los ha abandonado a sus propios placeres. Entonces es muy importante que nosotros siempre pensemos que nosotros hacemos apologética o vamos a hacer apologética, no porque queremos vernos, wow, increíble, defendiendo un punto X. No, hacemos apologética porque me interesa tu vida, me interesa que seas salvo. Entonces, luchamos contra todo ese tipo de cosas. Entonces, hay diferentes religiones, como el islamismo, panteísmo, la diosa tierra, eso en Europa. Pero aquí, en nuestro contexto, piensen por un momento en nuestro contexto, cuántas otras ideas raras y todo está saliendo. Europa tiene mucha influencia islámica, mucha influencia, además del ateísmo, que ha crecido de una manera abismal. Hace algún tiempo atrás, no recuerdo, creo que hace unos 8 años leía de que Europa está preocupada porque si el Islam crece en Europa va a ser un desastre. La manera de pensar de ellos es muy radical. O sea, hay diferentes tipos de pensamiento en el islamismo. Entonces, son más radicales, otros son menos radicales. Y es que entonces dicen, o sea, y ellos crecen de una manera increíble. Aquí en Nicaragua ya hay una mezquita. En la capital ya hay una mezquita y así van, y así van. Pero ¿qué otras religiones, qué otras cosas están creciendo a nuestro alrededor? ¿Y con cuántos amigos nos vamos a encontrar que tienen ya diferentes ideas o pensamientos o que les gusta este tipo de pensamientos? Hay otros países donde llega más rápido, pero nosotros debemos estar ahí prestos a todo, ¿no? Otra cosa, ¿qué de los problemas sociales que cada día acrecientan más y más? Por ejemplo, y estamos hablando de que, ¿por qué es importante? Uno, porque es un mandamiento. Dos, porque a través de la apologética nosotros podemos razonar. La razón, oigan bien, es conectar esos dos puentes, ¿no? Y es muy importante entender eso. Entonces, ¿qué de los problemas sociales que cada día acrecientan más y más? Por ejemplo, el problema de la emigración que estamos viviendo nosotros en Centroamérica. ¿Cómo vamos a tratar ese asunto desde la Biblia? De una manera clara y objetiva. No pensemos rápido. No debemos de hacer eso. Y eso es algo que todos como congregación, como iglesia, debemos de analizar. No debemos de pensar rápido. Hay que meditar, hay que analizar bien la problemática que se está viviendo. Acá en Nicaragua es impresionante la cantidad de gente que se está yendo. Hermanos se han ido. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto que está pasando? Ahora, les voy a hablar de un ejemplo que vivimos nosotros en los 80, acá en Nicaragua. Todos los jóvenes de 16 años en adelante tenían que prestar servicio militar. Quisiera o no, había que ir a la guerra. No podía salir del país. Todo estaba resguardado. Yo viví esa época. Tengo muy claro todo eso. Los jóvenes que andaban jugando acá en ese tiempo todavía se jugaba en las calles, se ponían en las esquinas. Entonces ya no podían ni hacer eso porque de repente se aparecía el ejército, los agarraba y se los llevaba. Quisieras o no, tenías que hacerlo. Murieron miles de personas. No sé si fueron 16,000 o más murieron. Entonces, ¿cómo se iba a tratar ese asunto desde la fe? ¿Cómo yo defiendo eso? ¿Cómo defiendo yo
que el salir del país no está mal delante de Dios. Cada país, cada época, sus dificultades. ¿Cómo las iglesias trataron esta problemática? Entonces, todos los problemas sociales que estamos viviendo hoy día, incluso tenemos nosotros que dar razón de una fe genuina. ¿Cómo los vamos a tratar? Ahora, ¿cómo se trató la problemática en la Alemania nazis? Cuando mataban a los judíos. ¿Era pecado salir de ahí para poder sobrevivir? ¿O había que quedarse ahí? Ahora, estoy hablando nada más un ejemplo de un problema social que estamos viviendo, pero es que hay muchos problemas sociales. ¿Cómo vamos nosotros a poder ayudar a las demás personas y hacer esos pacificadores? A ser nosotros esos que llevamos esa noticia que viene de Dios, que es muy buena. Ahora, en los asuntos sociales y espirituales, ¿estamos preparados para enseñar a los demás? Más que dar un veredicto rápido, más que decir, esto lo pienso yo, no, hay que hacer un análisis desde el Génesis hasta el Apocalipsis y pensar qué hizo Dios, qué haría Dios, cómo vería Dios esto, cómo lo podemos ver nosotros. Entonces, todo es como razonado. No es algo que yo me voy a sacar de la manga y no, esto es así, no. Tengo que hacer un análisis y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo constantemente. No es solo para hablar con ateos, una vez más repito, ni gnósticos o musulmanes, sino que aún dentro de nuestra iglesia tenemos problemas y debemos dar razón de una fe correcta, de algo que viene de Dios, de algo que no es nuestro, y sentirnos bien nosotros de que no violentamos en ningún momento, ¿verdad? La idea o los pensamientos y las direcciones de Dios. Notemos acá a Pablo, vean qué trabajo, el más maravilloso, el de Pablo. Dice, mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y a Timoteo, se indignó mucho al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Por eso discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y cada día discutía igualmente en la plaza con los que ahí se reunían. También algunos filósofos, epicúreos y estoicos, comenzaron a discutir con él. Unos decían, ¿qué habla este charlatán? En estos pocos versículos, notemos que Pablo, o más bien la escritura, dice 3 veces, discutía, discutir. ¿Por qué Pablo discutía? Cada día, no es que se le ocurría ir una vez a la semana, no es que iba una vez al mes. Pablo lo hacía cada día estaba ahí. Era increíble. Cada día. Pablo estaba en Atenas y le dolía, dicen otras versiones. No es solo que le indignó, sino que hubo un dolor profundo en el alma. Ver cómo la ciudad estaba llena de ídolos. Los epicúreos creían que buscar la felicidad o el placer era la meta primordial de la vida. Por otro lado, en contraste, los estoicos concentraban sus pensamientos en los sentimientos y procuraban vivir en armonía con la naturaleza y la razón, reemplazando sus deseos por el placer. Entonces, y ellos eran muy disciplinados. Y en Atenas se mantenían en eso, nada más, escuchando diferentes tipos de pensamientos, de ideas. Y Pablo encontró la oportunidad. ¿Para qué? Para hacer defensa. Para hacer defensa de la fe. Para hablar de Dios. Por eso discutía Pablo todos los días. Él quería llevarlos a entender que estaban equivocados. Ese era el plan. Y ese debe ser nuestro plan.
¿Y él qué es lo que estaba haciendo entonces? Estaba dando argumentos de la fe. Él estaba ahí argumentando que estaban equivocados, que sí hay un Dios, pero no era el que ellos seguían, ni tampoco era correcto lo que ellos estaban pensando. Y ese es nuestro trabajo. Ahora, discutir en qué sentido aquí, es muy importante eso. No es de pelear, sino de presentar argumentos. Yo presento mis argumentos, doy una razón, ¿ok? Lógica, razonada, de manera que la otra persona, y eso lo vamos a ver en algún, creo que al final, de cómo vamos, tenemos que ilustrar nosotros la mente de los demás. Tenemos que aprender a hacer preguntas, ¿ok? Eso es muy importante, es muy importante. Si alguien dice, yo pienso que Dios no existe, la pregunta sería, ¿por qué piensas que Dios no existe? Por ejemplo. Sencillo. Para poder escuchar bien cuál es su razón, cuál es su argumento. Y de esa manera nosotros poder ayudarle a entender de que sí Dios existe. ¿Ya? Entonces siempre es bueno preguntar también. No es solo, yo creo que Dios no existe. Y mira, sí, Dios existe por esto. No, no. ¿Por qué piensas que Dios no existe? Quiero escuchar tu argumento, si es propio, si es de otro, si es que fuiste influenciado, si es que ha leído. Todo eso es muy importante que nosotros podamos entender. O por ejemplo, alguien que diga, bueno, yo creo que en la iglesia se debe danzar. Nosotros no danzamos. Ya no estamos hablando de un ateo. La pregunta es, ¿por qué piensas que hay que danzar? ¿Cuál es tu argumento? O sea, ¿en qué basas ese argumento? ¿En qué te está basando? ¿En qué, cuál es tu idea? ¿Cuál es tu pensamiento? Para poder nosotros ayudarle. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Y Pablo estaba ahí, presentando argumentos, estaba ahí todos los días. Pablo encontró una gran oportunidad para hablar de lo que a él le encantaba hablar, que era de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de aprovechar. Cada vez que encontremos la oportunidad, igual como dice la Escritura, con amor, con respeto, para que podamos llegar nosotros a las personas. Vamos a tomar un receso ahí de unos 10 minutos para que se estiren, para que tomen café, y para que pues vayamos ahí poquito a poco y no abrumarse, ¿ok? Entonces vamos a tomar ahorita, volvemos 2 minutos antes de, más bien a las 9, a las 9. ¿Me escucharon? Sí, Andrés. Sí, Gracias. gracias, Andrés. Ok. Estírense, tomen café, tomen agua.
¿Ya están por ahí? Listos. Sí. Ok. Acá Entonces, estamos. eso. Listo. Continuamos entonces. Espero les haya servido ese receso ahí. Ya casi. Vamos a continuar. Vamos a ver. No me deja avanzar la presentación. Dame un momento a ver qué pasa. Dame un momento. ¿Ahí se está compartiendo o no? No. Todavía no. Ahorita no. Dejaste de Todavía compartir, no. Andrés. No, ¿Perdón? todavía No. no. Sí se estaba compartiendo y dejaste de compartir. Ok, es que no está pegado, no. Dame un momento, a ver. Ajá. Ok, ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias. Ok, gracias. Dame un momento. Ok. Recuerden que estamos hablando nuevamente de por qué hacemos apologética. Dijimos que es un mandato, es un mandamiento, es algo que tenemos que hacer, porque también a través de ella podemos razonar. Y acá podemos leer en Romanos 1:18 al 21, dice, a pesar de haber conocido a Dios, no glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Entonces, podemos darnos cuenta de que hay un razonamiento que es inútil. Y ese razonamiento inútil es el que nosotros tenemos que atacar. Atacar, como lo vimos en la clase anterior, con esas armas que no son humanas, ¿ok? Sino que son divinas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, como lo dijo Pablo. Y derribamos todos esos argumentos, toda esa altivez. Ese es nuestro trabajo a través de la apologética. Derribar ese pensamiento inútil, ir a la gente con amor, con mansedumbre y presentar siempre una defensa razonable de lo que nosotros creemos. Ahora, podemos razonar en la Biblia, podemos razonar en la naturaleza, podemos razonar a través de la moral. Eso es fundamental que también nosotros lo podamos entender. ¿Ok? Entonces, como dice aquí en Juan 5:39, 40, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas haya la vida eterna. Y son las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Es muy importante que nosotros no solo tengamos pensamientos filosóficos, es muy importante que nosotros tengamos bien claro también las escrituras. Las dos cosas tienen que ir de la mano. En algún momento nosotros vamos a presentar las escrituras, en otros momentos no va a ser necesario, sino que nosotros vamos a hablar desde el entendimiento que nosotros tenemos. Y eso lo vamos a ver como también más adelante en otra clase, que cuál es la forma o la manera, ¿verdad? Uno de los métodos que podemos utilizar para nosotros poder llegar a las personas. Pero digo esto porque no dejemos las escrituras a un lado siempre. No, las escrituras son las que más deben hacer eco en nuestra mente.
Y adicional a ello, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos, analizamos, pensamos y hacemos nuestro argumento. Eso es muy importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos forma, manera de cómo poder hablar acerca de X tema a una persona que queremos ayudarle a que entienda de que hay un Dios, de que existe Dios y que es real. Entonces, porque la profecía no ha tenido, dice, su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu a través de la Biblia. Y vean qué interesante, porque acá en Juan dice, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Muchos no quieren ir a Jesús. El problema es que no quieren ir a la Biblia. El problema es que no quieren. ¿Por qué? Porque el orgullo de muchos, la arrogancia de muchos, la altivez de muchos, el resentimiento de muchos, el dolor de muchos y el querer y el creerse ser Dios. Porque ese es otro problema. Muchos se creen Dios también hoy día. Ellos creen entender el universo. Ellos creen cómo funciona el universo. Ellos creen cómo todo lo que vemos fue creado. O sea, se creen Dios. O sea, creen, ellos piensan o han pensado que han logrado entender el de dónde vino el universo. Y eso, o sea, eso es creerse uno Dios, porque incluso estos mismos hablan de que no existe una verdad absoluta, aunque ellos a través de sus pensamientos transmiten una verdad absoluta. Ellos dicen, bueno, esto fue así, entonces hay una verdad, porque me estás diciendo que esto fue así. Entonces, no se quieren acercar a Dios, no quieren ir al conocimiento de Dios, pero los que logran llegar sufren ese cambio, sufren un cambio drástico. Por ejemplo, si tú buscas acerca de C.S. Lewis, que fue un ateo increíble, filósofo ateo, y cómo él, por refutar las escrituras, la Biblia, él llega a entender de que Dios realmente existe. Tenemos a John McDowell también. Este hombre, hay una película incluso que se la recomiendo que la vean. Es muy interesante. Es basada en su vida real. Él tiene ese famoso libro que evidencia que exige un veredicto. Este hombre tiene su biografía, hicieron una película de él, y es muy interesante de cómo él en la universidad se sentía molesto por ver a un grupo de creyentes riendo, conversando, y él miraba la felicidad que ellos tenían. Y entonces, al final de la historia, él viaja a Inglaterra, a una de las mejores bibliotecas, a buscar información de que Dios no existe, de que Dios no existía. Y es muy interesante la película porque él fue abusado sexualmente. En la película aparece por su padrastro y es doloroso, por eso él no creía en Dios, ¿verdad? Pero cuando él llega y hacen quedan de acuerdo con el grupo de que él va a refutar de que Dios no existe, y él pega un grito en la biblioteca porque está leyendo diferentes tipos de libros y está leyendo la Biblia. Él quiere refutar, pero pega un grito de repente diciendo que Dios existe, que Dios es real. Y hoy es un gran apologista. O sea, cuando las personas se acercan a Dios, y es lo que nosotros buscamos, que las personas se acerquen, que las personas puedan tener ese contacto, porque Dios logra hacer eso. A un Lee Strobel también, que hoy es un apologista, un periodista, que su esposa se convirtió al cristianismo. Él era un periodista y también refutaba y también se metió a investigar. ¿Y qué pasó? Investigando,
Dios lo transformó. Hoy es un gran apologista, increíble, y pero muchos no quieren acercarse. Lo que dijo Jesús, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La palabra de Dios es increíble, la palabra de Dios es divina y ese es nuestro trabajo. Entonces, a través de las escrituras, cuando se da la oportunidad de poder compartir las escrituras, nosotros vamos a hablar de la Biblia o de lo que Dios nos ha dejado escrito. Y dicen, este hombre, Michael Green, dice, lo que se debate no es tan solo la fiabilidad del Nuevo Testamento, sino si podemos enfrentarnos al reto que nos lanza el protagonista de estos libros. El escepticismo surge no del problema de fiabilidad de los escritos, sino del duro reto que supone lo que plantea ese Jesús. En otras palabras, prefiero ir en contra de la verdad. Eso me conviene más a mí. Eso le conviene más al ateo. Eso le conviene más al racionalista que dice que todo tiene que ser entendido y si no se entiende, entonces yo no puedo creer en eso. El racionalista quiere entender todo, todo. Y realmente tampoco todo podríamos entenderlo a cabalidad. Pero aún así Dios nos ha dejado herramientas, nos ha dejado la razón, o sea, hay diferentes formas científicamente, ¿verdad? Podemos demostrar muchísimas cosas que son básicas, que son fundamentales para nosotros, pero prefiero ir en contra de eso, ¿verdad? El problema de los ateos y muchas personas es que no quieren hacer ese cambio en su vida. No quieren hacerlo. Porque cuando uno se acerca a Dios, hay que apegarse a los estándares de Dios. Y los estándares de Dios son elevadísimos. Los estándares de Dios son altos. Aquellos, ustedes habéis oído que se dijo, pero yo os digo, eso es bien duro. Ustedes habéis oído que se dijo, ¿verdad? Que cualquiera que mate a sus hermanos, no, cualquiera que odie, no, ya es increíble eso. Nadie quiere someterse, que hay que amar al prójimo como a uno mismo, que hay que amar al enemigo, que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Esos estándares de Dios son demasiado elevados y es por eso que muchos no quieren acercarse, perdonar. Imagínense en esa película de John McDowell, él perdona a su padrastro que lo había abusado. Eso es duro, eso no es fácil. ¿Qué podríamos pensar nosotros? Eso es bien difícil para nosotros, pero entonces cuando nos encontramos con cosas así, es complicado y muchos no quieren. Entonces prefieren huir, prefieren hacerse a un lado y no, eso es para otros, eso no es para mí. Entonces, la Biblia, la verdad, nos pone estándares que son bien altos, bien elevados, como el perdón. El perdón no es fácil. Perdonar a aquel que te hace daño, perdonar a aquel que te ofendió, no es sencillo, no es fácil, pero hay que hacerlo. Entonces, este tipo de mensaje no va a ser de agrado para muchos. A través de la naturaleza. Vean lo que dice el famoso Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Imagínense, sin palabra, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Wow, qué maravilloso lo que pasa. La naturaleza muestra la gloria de un ser supremo. El firmamento, el trabajo de un ser divino, definitivamente, con sus manos, que pudo hacer todo de manera perfecta, como por ejemplo la luna, las estrellas, el sol y todo aquello que tenemos a nuestro alcance,
¿verdad? Como algo tan cercano como son las plantas, como es el mar, como son los ríos, como son las montañas. Es maravilloso. Ahí nosotros vemos cómo a través de la naturaleza podemos reflexionar, podemos razonar, podemos pensar y decir, wow, esto es producto de algo divino, maravilloso, algo inteligente. No pudo haber salido de una explosión. Debido a estas afirmaciones, ya sea desde la esquina del ateísmo militante o de las preguntas del gnóstico turbado, muchos cristianos se han retirado a una esfera de fe religiosa como el único marco dentro del cual Dios puede ser conocido. Ahora, esto puede suceder muchas veces y de manera inconsciente, que nosotros solo apuntamos a las escrituras. Por eso estoy diciendo de manera inconsciente, porque quizás nosotros solo vamos a ir a la Biblia, pero cuando nosotros podemos meditar, pensar, razonar en la naturaleza, en el ser humano, en cómo incluso nosotros funcionamos, eso es maravilloso. Entonces nosotros también podemos demostrar que en el mundo en el que vivimos no puede haber surgido de la nada, o que somos producto de esa famosa explosión conocida como el Big Bang. No. Y los ateos, no se digan, ellos quieren ignorar la creación tan perfecta que tenemos. A través de la naturaleza podemos nosotros pensar y podemos meditar. No apuntemos solo a las escrituras. También podemos buscar a través de la naturaleza, a través del ser humano, el poder de Dios. Se puede demostrar. No sé si les compartí en la clase anterior, pero leía sobre un médico que llevaba 20 años estudiando el cerebro. Y él comenta que llegó un momento después de 20 años que dijo no más, porque él quería entender cómo funciona el cerebro. Se cansó. O sea, se cansó porque es demasiado. El hombre quiere entender en su mente humana, en su finito conocimiento, quiere entender a un ser supremo. Eso va a ser difícil. Eso va a ser difícil. Entonces nosotros podemos desarrollar ideas, pensamientos sobre aún de la naturaleza para que podamos también nosotros hablar y defender y dar razón de que nosotros seguimos a un Dios que realmente existe y que es real. En esta escritura que es muy importante para nosotros, tanto el Romanos 1:2 es fundamental, ¿verdad? Que podamos entender la manera en que Pablo aborda este tema. Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo. Y saben que la ira de Dios es abandono. Esto es hasta preocupante, porque yo me pongo a pensar, porque hay que pensar un poco en, wow, cuánta gente está abandonada y nunca va a poder llegar a entender, porque no quiere entender. No es porque Dios quiera que él esté así, sino que como su pensamiento, su razonamiento es inútil, entonces mejor que quede ahí. O sea, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Imagínense lo que dice Dios. Dios no miente. Pues él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente. Wow, claramente. No está diciendo que es algo turbio, no, que es algo velado, que hay neblina. No está diciendo eso. Dice, a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su
insensato corazón. Esto es cada vez cava más profundo, más profundo. La maldad, el pecado obstruye la verdad. Ese es el problema. Es evidente, dice, para ellos. Pero su inútil razonamiento los lleva a pensar así, de esa forma. Cada uno de nosotros puede, nuevamente, les animo, desarrollar una idea clara, razonada por medio de la naturaleza. Por ejemplo, el límite del mar. En Génesis capítulo 1:9 habla de el límite del mar. Las aguas. ¿Cómo es posible que Dios creó el mar, la tierra, y el mar no pasa más de ese límite? Que sí va a pasar, sí, pero es producto de nuestro mal proceder con la naturaleza, que hay sobrecalentamiento global y todo lo demás, pero no es porque Dios así lo ha querido. Pero ¿cómo es posible que Dios aún puso límite? En todo Dios puso límite. Desde la creación, Dios puso límite. Las cualidades invisibles de Dios. Imagínense, las cualidades de Dios, lo invisible de Él, nosotros según Dios, a través de su palabra, podemos conocerlo. Su eterno poder, su naturaleza divina. Es decir, no hay excusa. No hay excusa para pensar que Dios no existe, de que eso es algo que se ha creado, desarrollado para poder dominar la mente de aquellos que no piensan. No es así. No es de esa manera. La revelación de Dios en la naturaleza hace que el ateísmo honesto sea una imposibilidad intelectual. Me gusta esto porque imagínense ustedes, imposibilidad intelectual. La revelación de Dios, la naturaleza, hace que el ateísmo, es decir, la naturaleza misma, oiga bien, se defiende por sí misma. ¿Por qué? Porque tendrías que estudiarla, tendrías que analizarla y van a llegar a la conclusión de que detrás de todo eso hay algo divino. Hay un ser divino, no algo, hay un ser divino. La imposibilidad intelectual. ¿Qué ateo racionalista está dispuesto a decir estoy equivocado o mi mente no puede entender la mente del creador del universo? ¿Qué ateo va a llegar a esa conclusión? Solo el que sea honesto. Solo el que sea honesto. De lo contrario va a ser muy difícil. La moral. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Cuando nosotros leemos que Dios creó a imagen de Dios, al hombre y a la mujer los creó, me podrían decir unos 2 hermanos o 3 hermanos, ¿qué pueden entender cuando dicen que fuimos creados a la imagen de Dios? Sí. Bueno, la Biblia nos dice que tenemos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Nosotros los seres humanos, de la misma manera, Dios, su Espíritu Santo es quien conoce lo profundo de Dios, ¿verdad? Y en Juan 1:1, pues nos habla de que Dios ya habitaba con el Verbo, ¿verdad? Desde la eternidad. Ajá. Pero cuando dice que Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. De que no por los brazos, no porque tenemos todo eso, porque eso podría ser antropomorfismo, pues, ¿verdad? Ajá. Porque Dios es espíritu, sencillamente Dios es espíritu, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa conciencia, pues. Ok, conciencia. ¿Verdad? Y Él nos dotó de la razón también, ¿verdad? Para que podamos conciencia, conocerle a Él. razón. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué entiende a su imagen? ¿Lo creó a imagen de Dios? Voy a participar yo, Andrés. Sí, Marcos vamos. Escobar.
Sí. Pues yo creo que algunas cosas que podemos pensar de esa escritura es que Dios nos creó con atributos de Él, ¿verdad? Como atributos que Él tenía para que nosotros experimentáramos muchas cosas que Él esperaba ver en nosotros. Por ejemplo, la conciencia, los pensamientos, como tú decías hace un rato, ¿verdad? Él nos creó con esos atributos específicos porque quería que tuviéramos esas especificaciones en nuestro carácter, en nuestro interior, ¿verdad? Ok, excelente. Vean, hay varias cosas que son importantes que entendamos. O sea, cuando dice que a su imagen, que Él nos creó, una de ellas es la autoridad. Es interesante que Dios sobre el mundo tiene autoridad. Eso no. Es un atributo de Él, que eso no se puede, ¿ok? Imitar por el ser humano. Entonces, Dios sobre el mundo, pero nosotros en el mundo. Eso es interesante porque Dios le dijo a Adán y a Eva que señorearan la tierra, que dominaran todo. Entonces, Dios nos creó a imagen y semejanza, y una de las cualidades que nosotros tenemos de Dios es autoridad. La segunda es la eternidad. El hombre no quiere morir, no quiere morir en su interior, tiene miedo. Eso, hay estudios de estudios que han hecho médicos donde el ser humano cuando se acerca a la muerte no quiere morir. O sea, hay algo en él que no quiere, pensando en que no sabe cómo le va a ir, a dónde va. Entonces, y es increíble que Eclesiastés nos enseña que Dios puso eternidad en el hombre, en Eclesiastés 3:11. Él puso la eternidad en nosotros. Entonces, autoridad, eternidad, creatividad. Vean, Dios es muy creativo. Cuando ustedes ven la naturaleza, pónganle mente a las flores, pónganle mente a las rosas, pónganle mente a los animales, pónganle mente a las montañas, pónganle mente a los peces. Yo sé buceo y cuando buceaba, recuerdo que miraba en el mar, en lo profundo del mar, miraba peces con unos colores que yo no creo verlos aquí afuera en la tierra, ni nunca los he visto. Unos peces con unos colores, o sea, maravillosos. O sea, Dios es muy creativo con los ríos, con los árboles, con nosotros. Nosotros, o sea, no todos somos iguales. O sea, Dios tiene una creatividad y eso también es parte del ser humano. El ser humano es muy creativo. Yo me quedo pensando, wow, qué increíble la creatividad del ser humano, las cosas que el ser humano ha logrado hacer, desarrollar, es maravilloso. Entonces, creatividad, bondad. Algo que Dios puso en nosotros es la bondad. La bondad es algo bonito, es algo maravilloso. Ese amor que tenemos el uno por el otro, que cuando vemos a un hermano en necesidad, cuando vemos a una persona en necesidad, a veces no es ni un hermano, lo vemos en necesidad. Dios es así, tiene una bondad increíble y esa es una de las cualidades, las características que Dios puso en nosotros. Lo social es muy importante. Dios es social y no hizo social. Algunos piensan como el gnosticismo que Dios es inmanente, es decir, que Dios no se puede relacionar. Vean que eso es interesante, la inmanencia de Dios, que Dios no se puede relacionar, ¿por qué? Con nosotros, porque nosotros somos pecadores, pero no, Dios nos muestra a través, más bien, siendo Dios, dejó de ser Dios y o dejó ciertas cualidades para poder venir y morar en el ser humano. Si hay alguien que es social, es Dios, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros tenemos. O sea, no podemos vivir aislados. El ser humano, por naturaleza, convive y necesita convivir con los demás. Pero hay algo interesante y es eso, la moralidad. La moralidad. La moralidad es propio de Dios y lo puso en el hombre. Entonces, la moralidad es algo tan fundamental que está en nosotros y lo puso Dios.
Por eso somos a su imagen, los creó, imagen a imagen, nos creó Dios a su imagen, que eso no se lo olvide, pero son estas cualidades, estas características. Ahora, de hecho, dice aquí Pablo, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces los excusan. ¿Cómo es posible que aún las personas que no tienen las escrituras en sus manos, personas que no saben ni siquiera leer, que no saben de leyes, cómo es posible que sepan identificar lo que es bueno o lo que es malo, independientemente de que sea una tribu que viva de lo más lejos posible de una ciudad? No importa, la tribu, la etnia, ¿cómo es posible que ellos puedan entender qué es bueno y qué es malo? Hablar del tema de la moral siempre será un problema para los ateos, porque no van a encontrar una explicación, a no ser que acepten que Dios existe. Esto es un problema para ellos. ¿Cómo es posible que algo tan fundamental, tan importante, como es la moral, nosotros todos la tengamos? Sabemos diferenciar entre lo bueno, entre lo malo, lo que es correcto e incorrecto, independientemente sea alguien que sabe leer, no sabe leer, alguien que sepa de leyes, que no sepa de leyes. No, es simple y sencillamente sabe y entiende qué es bueno, qué es malo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto en el hombre. Lo escribió en el corazón. Lo escribió en el hombre, en el ser humano. Y de eso no se puede uno evadir, hacerse a un lado. Hay una ley que se escribió ahí, en el corazón. Es la moral. Es la moral. Imagínense, sin ley escrita podemos hacer juicio. Si son buenos o son malos. Concluimos. Por medio de la apologética, razonamos en la Biblia, la naturaleza, la moral, y vamos a los demás a cuestionar todo pensamiento irracional. Ánimo con la lectura, con las tareas. Si alguien ha tenido inconveniente con las tareas, que lo haga saber ahí a Pablo, a mí, no sé, como ustedes quieran, pero ánimo, ¿verdad? Vuelvo y repito, la idea es que entiendo, ¿verdad? Que entiendo yo, tomar un párrafo de algo que a mí me gustó, de algo que a mí me impactó de la lectura, y después hacer 300 palabras suficientes, ¿verdad? Sobre ese párrafo que te gustó, ¿verdad? Eso es muy importante. Escribir es muy importante. Aterrizar las ideas es muy importante para que nosotros podamos tener una mejor claridad a la hora que podemos conversar. Muchas gracias. Qué bendición que podemos seguir aprendiendo, la verdad. Espero hayan disfrutado este rato y haya sido de mucha ayuda para todos. Gracias, Andrés. Muchas Gracias, gracias. Gracias, Andrés. hermanos. Gracias. Feliz Descansen. noche. Gracias.